Ahí estaba leyendo esta encuesta de Aresco, que dice que la nueva cuarentena, esta cuarentena más flexible, tiene un sólido apoyo social. Dice esta encuesta en la zona AMBA, disculpen, yo sé que tenemos una audiencia federal, pero lo que ocurra en la zona AMBA es de relevancia para todo el país, porque de aquí parten, en muchos casos, los vectores de contagio, digamos, ¿no? Hay gente que está acá, gente que viaja o que circula, con lo cual es indispensable tratar de controlar lo antes posible la pandemia en esta zona del AMBA. Dice que el 76% de los habitantes del AMBA apoya el aislamiento obligatorio. Esto es lo que dice la encuesta de Aresco, que hoy refleja el Tuni Coleman, en una nota de página 12. La mitad de la población está de acuerdo con la flexibilización. Escuchen esto, la mitad de los consultados, ¿no?, está de acuerdo con la flexibilización que se anunció el otro día, en tanto que un 26% se mantiene de modo irreductible en la postura de que la cuarentena debiera ser o continuar siendo muy estricta, ¿no? Que eso es un tema, porque te pone en la situación de querer y no poder. El decreto, un decreto marca, si se quiere, una normativa, pero la fuerza de ese decreto es la capacidad que vos tenés como Estado, como conciencia social, adquirida en estos meses, de que ese decreto se cumpla. Y lo que es evidente es que hay un porcentaje grande, según estos números, de gente que quiere una cuarentena, respalda la cuarentena, pero la quiere un tanto más flexible, que es lo que se está intentando ahora. La gestión de la crisis sanitaria en estos 4 meses tiene una aprobación del 80% de los consultados. Es un porcentaje realmente enorme, ¿no?, de apoyo. Y creo que en esto, como en otros temas, lo que prima es cierta transversalidad, ¿no? O sea, si bien es cierto que hubo un intento por politizar la cuarentena, estos se saltan todos los compartimentos estancos, ¿no? Estos porcentuales. 80% es muchísima gente. Y el 80% vamos a decir que es una mayoría más que holgada, es casi total. Cuando se le pregunta a la gente sobre cuál es la cuestión que requiere atención prioritaria, acá se da un Boca River prácticamente en partes iguales, porque el 46,7% dice el coronavirus, ¿no?, es la cuestión prioritaria, y el 48,2% dice los problemas económicos. Así que, si bien hay una leve ventaja de 1,5 puntos en el ítem economía, están prácticamente divididos en partes iguales. Hay un 5% que no sabe, no contesta, pero digamos que en la torta las porciones son prácticamente iguales de gente que considera que una u otra cosa son las importantes. Yo creo que esta flexibilización tiende a tratar también de buscar cuál es el límite de la normalización de la actividad económica, sin que afecte todo lo logrado en materia de sanidad, en materia de salud pública. Se lo está buscando, es evidente que se está buscando un límite, que ese límite lo demuestran, por supuesto, las cifras. Dentro de todo también se le preguntó a los consultados por Aresco la evaluación de la gestión del presidente Alberto Fernández. Alberto Fernández dice que tiene un 36,1 de imagen muy positiva, un 17,3 de imagen muy buena, un 10,7% de imagen regular positivo, y eso da un 64,1% de imagen positiva de la gestión, no estamos hablando ya de la cuarentena, estamos hablando de la gestión.
y un 33.2 de negativa. Y la verdad es que son números, la negativa contiene todo aquello que es regular negativa, mala, muy mala, ¿no? Son números que marcan, si se quiere, también acá sí se puede advertir una divisoria más de carácter político, digamos, ¿no? El 33,2% me parece que es hallable, no tanto en los desencantados del Frente de Todos, que imagino yo que no tienen densidad, digamos, simplemente tienen mucha densidad en las redes, digamos, pero no necesariamente en esta encuesta, sino que acá lo que hay es, o se traduce el voto duro del macrismo, ¿no? El voto duro del macrismo que está en el orden del 30%, o 33% en este caso, que con otros que siempre están en disputa, llegó al 40% en la última elección. Pero digamos que está muy focalizado. Gente que desaprueba la gestión de Alberto Fernández porque es anti el Frente de Todos, antiperonista, antikirchnerista, anticomunista, o sea, anti. Pero bueno, también son índices de aprobación muy importantes de la gestión, porque recordemos que el presidente maniobra en una situación que ningún presidente quisiera para sí. O sea, un país quebrado que cuando él toma las riendas aparece atacado por un feroz virus del cual no hay vacuna, y que impacta en la economía global e impacta en la economía local de modo devastador. O sea, tener una buena imagen en este contexto quiere decir que en un porcentaje altísimo las cosas se hicieron bien, o por lo menos la sociedad representada por estos consultados juzga que se hicieron bien, o se tomaron buenas decisiones. No es poco, no es poco. Cuando uno mira el descalabro a escala mundial, y también la caída en vertical de las aprobaciones o las imágenes de los estadistas, de los dirigentes en la sociedad, bueno, esto es un número muy importante, decía, este es de Aresco. Antes de irme, veníamos analizando con Marquitos recién y con Gus también las declaraciones que hizo Alberto Fernández al diario Página 12 este fin de semana, que me parece que fue un reportaje ordenador del espacio que lo apoya, que es un espacio diverso, plural, donde conviven expresiones que muchas veces suelen ser antagónicas, ¿no? Pero conviven. Y me parece que el desafío es que convivan. Creo que esa unidad lograda tiene un carácter de fortaleza, tiene un carácter estratégico que me parece no puede ser puesta en duda. No puede ser puesta en duda. Después, como todos saben, ante posturas tan antagónicas y miradas tan diversas, siempre hay algún cortocircuito, alguna queja, alguien que le quiere imponer un poco la visión al otro. Esas cosas uno no puede ignorar que suceden, que ocurren. Tengo 3 audios, 6, 7 y 8. Voy a pedir el 6 ahora, que me parece importante destacar, porque habla del capitalismo. Y después yo le voy a contar cuál es mi mirada del capitalismo. Pero bueno, esta es la mirada que tiene el presidente Alberto Fernández. Lo escuchamos. Apareció un virus imperceptible al ojo humano y desmoronó la economía mundial en 5 minutos. Y nosotros, hace 4 meses, que lo que miramos son listas de enfermos y de muertos, y dejamos de mirar la evolución de las bolsas. Pero si mirás la evolución de las bolsas vas a ver la cantidad de muertos que muestran. Y alguien ya encontró el camino de salida del laberinto que supone esta pandemia. Nadie lo encontró. Y entonces ves que las acciones de americanas o españolas o francesas o alemanas un día repuntan y al día siguiente hay aparece un brote de coronavirus en esos países y se desmoronan en 2 minutos las acciones. Entonces nosotros tenemos que pensar en un sistema económico más sólido. Y yo creo que el sistema económico mundial ha dejado de ser sólido
cuando lo financiero pasó a un primer plano y lo productivo pasó a un segundo plano. Porque lo verdaderamente sólido del capitalismo es lo que produce. Y cuando el mundo en París planteó la necesidad de reducir el uso de hidrocarburos para dejar de contaminar el ambiente, se dijo eso no se puede hacer porque haría caer el Producto Bruto Mundial 4 puntos. Y apareció un virus y lo hizo caer 10 puntos el Producto Bruto Mundial. ¿De qué hablamos? ¿No es hora de que repensemos todas esas cosas? ¿De que repensemos un modo de producción menos contaminante? ¿De que repensemos un modo de producción antes que un modo de enriquecimiento financiero? ¿No es hora de que como parte de América Latina nosotros nos demos cuenta que vivimos en el continente más desigual del mundo y que con la pandemia podemos hacer algo más equilibrado? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad. Yo no sé si todo el mundo me va a escuchar. Lo que sé es que en Argentina gobernamos nosotros. Y entonces en Argentina lo podemos hacer. Ahí escuchábamos al presidente Alberto Fernández. Primero que nada, qué diferencia, ¿no? En una región que se debate entre virar a la derecha o a la ultraderecha, tenemos un presidente que habla del capitalismo en tono crítico, sobre todo en su etapa de financiarización, cosa que siempre destacamos y siempre reconocemos. A la vez que destacamos y reconocemos, siempre decimos también que es difícil generar un capitalismo más justo, porque un capitalismo más justo es casi un contrasentido. El capitalismo es un sistema injusto. Progresa por su injusticia, no por su tasa de justicia. Evoluciona en el tiempo producto de la capacidad que tiene de generar riqueza en pocas manos, y esto es lo que sucede y ha sucedido, y sobre todo en esta etapa que bien describía el presidente. Yo sinceramente creo que es muy difícil construir un capitalismo mejor con los mismos que lo han hecho peor. Pero entiendo que el presidente es un reformista que considera que sí se puede hacer algo distinto con aquellos que son sectores más conservadores. No sé si hacerlo con ellos, pero no hacerlo contra ellos sería un poco la definición. No estamos de acuerdo ahí. No me parece que sea la manera. Creo que ahí sí hay que confrontar, marcar el límite, explicarle a la sociedad que si no se debilitan algunos de esos poderes, difícilmente se pueda llegar a una sociedad más igualitaria. Es decir, la plata que no está en un lugar está en otra, y asegurar una distribución más igualitaria implica confrontar con esas corporaciones o con el deseo de esas corporaciones. Pero el presidente tiene una idea, y es la idea del presidente, y creo que avanza con eso. Creo que tenemos el audio 7, si te parece lo escuchamos, dale. Las fuerzas de seguridad tienen un arma en la cintura para cuidarnos, no para usarla contra nuestro. Y hay que ser muy severos en eso, absolutamente firmes. Cuando aparecieron casos en el Chaco, o en el casos en Tucumán, fui categórico yo reclamando justicia y se hizo. El caso de Facundo en Bahía Blanca, cerca de Bahía Blanca, es un caso que me preocupa y que le han encomendado a la Policía Federal la investigación, y he hablado con Sabina para que ponga todo el empeño en tratar de descubrir lo que pasó. Estamos nosotros además desde la Secretaría de Derechos Humanos trabajando para hacer una ley contra la violencia institucional, porque es algo también con la que hay que terminar, ¿no? Son como rémoras que quedan de aquel tiempo, con el caso de los espías, que ya no se soportan más. ¿Y qué podría abarcar una ley, digamos, que...? No, tratar de tipificar claramente el delito de violencia institucional y tratarlo como un delito específico. Bueno, en este caso, en la voz del presidente se le da relevancia a la desaparición, ¿no?, por ahora, de Facundo Astudillo Castro. Y también hace la diferencia tener un presidente que se ocupe de estos temas, que no le escape a la jeringa, que diga que a partir de esto hay que formular quizá una nueva normativa, una legislación que ataque la violencia institucional. El 8 creo que ya lo escuchamos, ¿no?
así que bueno, eran 6 y 7. Pensé que íbamos a escuchar el 6, 7, 8, pero no, el 8 ya lo escuchamos, así que lo dejamos en 6 y 7. Y destacar, sí, una vez más, antes de irnos, a Nora Beiras y a Victoria Ginsberg, que son las autoras del reportaje, decía, qué mundo raro este, donde nosotros tenemos que ir a buscar los audios de los diarios. Pero bueno, es una entrevista, también no había virtualidad antes, ¿no? Es una entrevista que hicieron la directora de Página 12 junto con la, no sé si la secretaria de redacción o la jefa de redacción, Vicky Ginsberg. Excelente, ¿eh? No hay pregunta que haya... Uno se puede enojar con algunas respuestas, pero no con las preguntas. Está muy bien hecho el reportaje, de gente de mucho oficio, muchísimo oficio, eso se nota, y creo que permitió que el presidente desplegara sus argumentos en una situación, como decíamos, de mucha incertidumbre global, de mucho deterioro a nivel local, aquí en el país, pero donde la evaluación de su gestión, según esta encuesta de Aresco, está en casi 64,1%, y eso tiene que ver con tomar decisiones. Y digamos que la gran mayoría de esas decisiones es evidente que han sido o siguen estando respaldadas por la ciudadanía, ¿no? Esta es una manera de también liberarse del relato de los medios hegemónicos, es que la política se explique a sí misma. Un largo reportaje es una manera también de explicarse, es una manera de decir, es una manera de convencer, de persuadir, es una manera también de enojar a otros, ¿eh? Pero bueno, hablando, dice el presidente, se entiende la gente cultor de una especie de extremismo ideológico que a algunos sorprende, pero entiendo yo que no lo van a poder correr de ahí, porque Alberto Fernández es esencialmente eso. Pretender otra cosa del presidente a veces casi diría yo suena a fantasía. Alberto Fernández es eso, Cristina Fernández de Kirchner es otra cosa, los dos juntos han construido una posibilidad y esa es la única posibilidad antes de que Marcos Peña se refriegue las manos y vuelva, ya no a la jefatura de gabinete sino a la Casa Rosada. 23 minutos pasaron de las 10 de la mañana.